buenas tardes. Muy buenas tardes. Miss, buenas tardes. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Iniciamos en 2 minutos, por favor. Buenas tardes, Miss. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla para poder iniciar con la clase del día de hoy. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, misita. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Ninalí, Percy. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Hola, Miss, ¿qué tal? Buenas noches, Miss. Buenas noches, chicos. Muy bien, chicos. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, para ello vamos recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado, qué tema hemos desarrollado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta en la que ustedes necesitan quizás que se les Hablamos de aclare. los tipos de comunicaciones, Miss. Muy Tipos de bien. comunicación. Hemos hablado sobre los tipos de comunicación. Muy bien, la cual enfatizamos mucho en la definición de la comunicación, ¿cierto? ¿Qué entendemos por la comunicación? A ver, ¿quién me podría manifestar qué definición encontramos o podemos mencionar respecto a la comunicación? ¿Qué podemos decir al respecto? La comunicación es un cambio de información, Miss. Ya es un cambio de información. Muy bien, nena. A ver, Diego, me levanta. Expresarnos, Ya es dialogar con otra persona. expresarnos, ya.
Pero ¿qué definición podemos manejar respecto a la comunicación? De manera clara. Tiene un proceso, Miss, de intercambio de cualquier tipo de información. Excelente, muy bien. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, vamos a decir que la comunicación es un proceso. Eso no se olviden, chicos. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque al desarrollar el acto comunicativo va a involucrar diversas funciones hacia nosotros, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos, ¿ya? Nosotros nos comunicamos, sí, en el grupo o círculo de personas con las cuales nosotros nos vamos a comunicar, vamos a desarrollar ciertas funciones nosotros, ¿ya? Por ejemplo, yo, si soy la persona quien va a iniciar la conversación, va a tener esa intención de comunicarse, ¿cómo se me va a denominar a mi persona? ¿Cómo se me denominaría? Comunicación espontánea, Miss. No. Les decía, nosotros decimos que la comunicación es un proceso, ¿por qué? ¿Por qué lo denominamos de esa forma? Porque estamos intercambiando comunicaciones. Claro, vamos a intercambiar, pero escuchen. Cuando nosotros decimos que la comunicación es un proceso, es porque vamos a manifestar la forma, ¿cierto? Porque nosotros como hablantes, al yo incorporarme dentro de una conversación, voy a cumplir una función yo como hablante dentro de ese diálogo, que es el cual se le llama el proceso comunicativo. Y dentro del proceso comunicativo hay 6 elementos que forman parte de ellos. ¿Cuáles son? Emisor, Mensaje, canal, código, contexto, emisor y receptor, Miss. Ya, muy bien. Tenemos al emisor, al receptor. mensaje, código, Exacto. contexto, Ujú. Canal, Son señorita. 6 elementos. Emisor, Exacto. Ahora, el emisor, mensaje. ¿qué función cumple? El emisor elabora y envía la información, señorita. Elabora y envía. Pero el acto de elaborar, ¿cómo se le denomina? Eh, quiere decir que elaboramos, ¿cómo se llama? Como decir, yo estoy... ahora un mensaje. ¿Cómo? ¿Cómo se le denomina a la acción de elaborar? Cuando yo me comunico, si bien es cierto, yo como emisor voy a tener esa intención comunicativa, pero aparte de tener la intención comunicativa, voy a querer manifestar mi mensaje. Pero para yo manifestar ese mensaje, ¿cierto? Hago una previa elaboración, creación de ese mensaje, a lo cual se le Codifica, denomina como señorita. una función. El receptor codifica la información. ¿No se te escuchó muy bien? Significa, elabora y envía una información con una intención. ¿Ya?
Claro, elabora, pero para ese proceso de elaboración, ¿cómo se le denomina? Tiene un nombre en específico esa acción. Codifica, ¿Cómo señorita. se llama? Codificador, Miss. Codificador, Miss. Exacto, Saturno. Muy bien, excelente. Es la codificación. El emisor que hace antes de enviar su mensaje va a codificar. ¿Ya? Codifica qué cosa? El mensaje. ¿Para qué? Para La luego información. recién enviar ese mensaje. ¿Ya? Eso no hay que olvidarnos. Entonces, una vez que lo envíe, van a recepcionarlo. ¿Quién lo recepciona? Decodifica ya también. Ya, pero exacto, Gerson, lo recepciona el receptor. Y lo que dice Saturno, el receptor no solamente se queda con recepcionando la información, sino ¿qué cosa más hace? Decodifica. ¿Y qué es la decodificación? ¿Qué entendemos por decodificación? Por receptor, pues, señorita. Creación, Miss. ¿Qué hace? No. Codificación es creación. La decodificación, ¿qué será? No. Exacto, Gerson. La decodificación es la interpretación del mensaje. ¿Ya? Es la interpretación del mensaje. Mensaje. Exacto. ¿Ya? Entonces, para que el receptor pueda comprender el mensaje que envía el emisor, ¿qué deberían de compartir tanto el emisor como el receptor? ¿Qué deberían de compartir el emisor y el receptor para que se puedan comprender, chicos? El mensaje. Mensaje, Miss. No. Yo puedo compartir diferentes mensajes, no hay problema. Pero hay un elemento. Mensaje en el concreto, cual Miss. debo de compartir tanto el emisor como el receptor para que se puedan comprender, porque si no comparten ello, van a tener dificultades en la comprensión. No se va a poder interpretar el mensaje. ¿Cuál será? ¿Qué elemento será? El concreto, Miss. ¿El? El código, Miss. El código, chicos. El emisor y el receptor deben de compartir un mismo código para que se puedan comprender. Porque el código, ¿qué es? El código es la lengua que utilizamos, ¿cierto? Por ejemplo, si mi persona usara la lengua inglés o el idioma inglés y ustedes solamente el español, ¿nos podríamos comprender? No, Miss. No nos podríamos comprender, nuestro mensaje no se podría comprender. Entonces, el código debemos de compartir tanto el emisor como el receptor. Ahora, si por ejemplo, yo ahorita nos estamos comunicando por medio de la tecnología, puede ser una laptop, algunos están desde el celular, desde una tablet, desde una computadora. Pero si fallase, por ejemplo, la señal, o mejor dicho, el internet de alguno de ustedes, ¿no me podrían comprender o no? No, sí, Miss. No, Miss, porque no podemos, no te podemos escuchar ni ver. Exacto, fallaría.
nuestro mensaje. Entonces, ahí, ¿qué estaría fallando? ¿Qué elemento de la comunicación estaría fallando cuando ustedes no me podrían comprender por la red? El internet. El código, El canal, Miss. el código y el canal. El canal, exacto, ¿cierto? El canal, ¿ya? El canal estaría fallando, ¿ya? Porque sabemos que el canal es el medio por el cual viaja el mensaje para ser comprendido. Pero recordemos, hay dos tipos de canales. ¿Cuáles son? El técnico y el natural. Natural o artificial o técnico. Muy bien. Nosotros hablamos de canal natural cuando nuestro mensaje viaja por el aire, ¿ya? Cuando nuestro mensaje viaja por el aire y cuando las personas en el acto comunicativo están físicamente en un mismo ambiente. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, mi persona está en otro ambiente y ustedes se encuentran en diferentes ambientes, por ejemplo, en diferentes lugares, regiones, pero ¿nos estamos logrando comunicar? Sí, nos estamos logrando comunicar, ¿cierto? Pero nos estamos comunicando a través de un objeto todavía o usando algún otro medio, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de un canal artificial. ¿Ya, chicos? Muy Sí, bien. Miss. Ahora, luego, el ambiente. Tenemos el ambiente. ¿Qué elemento de la comunicación hace referencia al ambiente? El contexto. Muy bien, Jefferson. El contexto. El contexto es el lugar, el ambiente donde nosotros nos comunicamos, ¿ya? Donde compartimos. Entonces, estos elementos de la comunicación es ese famosa o comparte mucho con la definición que nosotros debemos de manejar respecto a la comunicación, que sabemos que es un proceso. Por todos estos elementos se le dice que la comunicación es un proceso comunicativo en la cual nosotros intercambiamos diferentes tipos de información. Ahora, dentro de ello, ¿sí? De acuerdo a cómo nosotros nos comuniquemos y qué elementos estamos haciendo uso, vamos a emplear, ¿sí? Diferentes formas de comunicación. Los principales o los más comunes que nosotros usamos es la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística, que es la que hemos trabajado la clase pasada. ¿Cierto? ¿A qué llamamos comunicación lingüística o comunicación verbal? ¿A qué llamamos comunicación lingüística o comunicación verbal, chicos? Oral y escrita. A que nos comunicamos en oral y en escrita. Cuando nos comunicamos de forma oral o de forma escrita, mejor dicho, cuando hacemos uso de un idioma. Cuando yo hago uso de un idioma, estoy hablando de una comunicación oral, lingüística, ¿ya? De una comunicación lingüística, porque estoy empleando la oralidad, la escritura, y solamente puedo emplearla si es que hago uso de un idioma. Ahora, lo contrario a ello, cuando no hago uso ni de la oralidad ni de la forma escrita, ¿qué tipo de comunicación estoy haciendo uso? No lingüística. La comunicación no lingüística. Exacto. La comunicación no lingüística. En la comunicación no lingüística lo que nosotros vamos a emplear es los gestos, colores, señales, cuando nosotros nos comunicamos a través de cualquier otra forma, pero sin hacer uso del idioma, ¿no? Hay claro ejemplo, por ejemplo, los mimos,
o, por ejemplo, los semáforos o acciones que con solo manifestar un color ya nos determinan a nosotros qué es lo que debemos de hacer. ¿Cierto? Entonces, ahí. Luego tenemos la comunicación según el espacio. Tenemos dos tipos. ¿Cuál es? La comunicación directa y la comunicación indirecta. Ahora, según el código, también tenemos un tipo de comunicación. ¿Cuál es? El tipo de comunicación no humana. ¿Cómo? El tipo de comunicación no humana. Se te escucha como muy conjunto, no se te logra comprender. A ver, cuando yo tengo personas con quien intercambiar mi mensaje o con quien conversar, la denomino comunicación interpersonal. Y cuando converso conmigo mismo, ¿cómo lo denomino? Interpersonal. Intra es. Intrapersonal, Miss. Exacto, intrapersonal, cuando yo me comunico conmigo misma a modo de reflexión. Y cuando puedo comunicarme con alguien más o poder intercambiar los pensamientos e información, estoy manifestando una comunicación interpersonal. Ahora, cuando puedo intercambiar y dialogar, ahí sí estoy haciendo uso de la comunicación bidireccional, que es otro tipo de comunicación. Y unidireccional es cuando vamos a tener a quien nos envía el mensaje, pero el que lo recepciona no lo va a poder intercambiar, no va a poder refutar, no va a poder compartir ideas, ¿ya? Y el otro vamos a tener la comunicación unidireccional y bidireccional. El otro vamos a tener de medios o masas, ¿cierto? Que va a hacer referencia a qué, de medios o masas, cuando va a ser una empresa quien lo va a manifestar y lo va a difundir a un grupo grande de personas. Ya, por ejemplo, las redes sociales, los programas de televisión. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Muy Sí, bien. Miss. Excelente, chicos. Muy bien, entonces, todo ello hemos hablado ya referente a lo que es la comunicación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que a nosotros nos ayuda, ¿qué? En el correcto, en la correcta pronunciación, en la correcta tildación. Si yo aprendo a silabiar y a identificar los elementos de la sílaba y sus tipos, voy a poder desarrollar y determinar, ¿sí? Su correcta escritura y su correcta pronunciación. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la famosa sílaba. Nosotros, cuando hablamos de sílaba, rápidamente se nos viene a nuestra mente y podemos determinar que la sílaba va a ser un conjunto de sonidos, los cuales, o mejor dicho, conjunto o grupo de sonidos que van a producirse en un solo impulso de respiratorio de voz. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al mencionar o al determinar una sílaba, podemos manifestar y decir que la palabra va a ser más pausada, no va a ser de forma rápida, ¿no? Como normalmente nosotros pronunciamos. El sonido que vamos a emitir va a ser más pausado, ¿ya? Esa es una sílaba, grupo de sonidos o conjunto de sonidos que se produce en un solo impulso de voz, pero más pausado. Por ejemplo, biblioteca. El hecho de que la sílaba sea un impulso respiratorio de voz pausado no significa que nosotros vayamos a emitir, ¿sí? El sonido de forma, se podría decir, de forma paulatina en la cual no se pueda comprender. Ya, que yo al emitir el sonido
¿sí? De la sílaba o de la palabra en forma de sílaba, debo de emitir el mismo sonido que se manifiesta de forma rápida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo biblioteca, pero puedo decir también biblioteca, ¿cierto? ¿Sí? Esa es una forma donde la sílaba se va a clasificar, ¿sí? En dos tipos, según su cantidad y según su tonalidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, según su tonalidad, nosotros vamos a tener diferentes tipos de sílabas. Según su cantidad, igual, ¿no? Entonces, según su cantidad, vamos a determinar cómo se le denomina a la sílaba que tiene una sola sílaba, digo, a las palabras que tienen una sola sílaba, a las que tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de mi idioma general, que es el español, yo sé que hay muchas palabras que solamente tienen una sola sílaba. Por ejemplo, tengo la palabra pan, tengo la palabra sol, tengo la palabra que se va a determinar, por ejemplo, mar, ¿cierto? Entonces, esas palabras, por ejemplo, son solamente aquellas que tienen una sola sílaba. ¿No es así? Entonces, al tener solamente una sola sílaba, ¿sí? Se les va a denominar monosílaba, ¿ya? Aquí vamos a utilizar términos latinos, los cuales se usan mayormente en las matemáticas, ¿no? Pero de forma individual. Nosotros le agregamos lo que es sílaba, ¿ya? Entonces, palabras que tienen una sola sílaba, se les va a denominar monosílaba. Por ejemplo, tengo la palabra panes o también podría tener la palabra mares. Entonces, esas palabras, ¿cuántas sílabas tendrán? Dos, Miss. Dos sílabas, Miss. Dos sílabas, exacto. Dos sílabas, ¿cierto? Entonces, a las palabras que tienen dos sílabas a más se les va a denominar, sí, se les va a determinar que son bisílabas, bi de dos, que son dos sílabas, ¿ya? Entonces, una sola sílaba, monosílaba, dos sílabas, bisílabas. Ahora, de tres sílabas, por ejemplo, tengo pantalón. ¿Cuántas sílabas tienen? Tres, Miss. Tres sílabas. Tiene tres sílabas. Entonces, yo la voy a denominar que es trisílaba. Exacto. La palabra pantalón sería trisílaba. Y las que tienen cuatro sílabas, por ejemplo, pantalones, tiene cuatro sílabas, se les va a denominar, ¿sí? Tetrasílaba. Tetrasílabas son aquellas que tienen de tres sílabas a más. ¿Ya? O por ejemplo, biblioteca, ¿cuántas sílabas tiene? Cuatro sílabas, Miss. Cuatro, Cuatro. sílabas. Entonces, ¿cómo se le va a llamar? Tetrasílaba. Se le va a determinar que es una tetrasílaba. ¿Ya? Y de cinco sílabas, pentasílabas, sextasílabas, ¿cierto? Ahora, pero frecuentemente nosotros vamos a tener muy pocos de cinco sílabas a más, ¿no? Entonces, hasta cuatro sílabas es comprensible que nosotros vayamos a determinarlo, ¿no? Ahora, pero quizás es algo tedioso y yo no me voy a recordar de los términos de forma individual, ¿cómo la puedo llamar? Entonces, por ejemplo,
A veces nos resulta un poco engorroso, ¿no? Recordar, ay, ¿cómo era de 4 sílabas, de 3 sílabas? ¿Cierto? Entonces, ahí yo voy a usar, si mi palabra tiene de 2 sílabas a más, ¿sí? Su cantidad, yo voy a poder determinar y decir que mi palabra es polisílaba, siempre y cuando, sí, mi palabra o la clasificación está desde 2 sílabas a más. Si mi palabra tiene una sola sílaba, yo no le puedo decir que es polisílaba, porque poli significa varios sílabas. No lo especifica, esto es una determinación de forma general, ¿ya? Entonces, pan, por ejemplo, es monosílaba. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, excelente. Entonces, pero escúchenme, en los ejercicios, sí les tienen que especificar. Si, por ejemplo, les dicen cómo se le denomina a las sílabas que tienen de 2 sílabas a más, ahí tú podrás colocar polisílaba. Pero si te dicen especifica el nombre según su cantidad de sílabas de cada una de las palabras, ahí tú vas a tener que colocar y determinar su nombre en específico, si es bisílaba, si es monosílaba, si es tetrasílaba, o trisílaba o pentasílaba, ¿ya? Eso sí, hay que leer muy bien los ejercicios que tengamos, ¿ya? Entonces, hasta ahí me dejo entender sobre la clasificación de las sílabas según su cantidad. Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces seguimos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ninguna, Miss. No, Miss, todo bien. Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Ahora, la otra clasificación de la sílaba es según su tonalidad. ¿Ya? Según su tonalidad vamos a tener 2 tipos de sílabas nada más, que son las famosas sílabas tónicas y sílabas átonas. ¿Sí? Esto es de acuerdo a su silabeo, ¿ya? O también se le puede decir acento prosódico o acento ortográfico, ¿no? Cualquiera de los dos que se le puede manifestar, ¿sí? O este se le va a denominar de esta forma, ¿no? Entonces tenemos 2 tipos de tonalidad, sílaba tónica y sílaba átona. Yo voy a decir que tengo dentro de mis palabras, todas las palabras van a tener una sílaba tónica, todas, ¿sí? Sin ninguna excepción, todas van a poseer sílaba tónica, al igual que la sílaba átona. ¿En cuál es su diferencia? Se van a diferenciar por su cantidad, ¿ya? Vamos a decir que tiene sílaba tónica, van a ser aquellas sílabas que van a tener la mayor fuerza de voz. Y dentro de una palabra siempre vamos a tener, ¿sí? En la mayoría de los casos, mejor dicho, en todos los casos, siempre vamos a tener una sílaba tónica, siempre, ¿ya? Siempre. Eso no hay que olvidarlo. Siempre vamos a tener una sílaba tónica, ¿ya? Por ejemplo, tengo la palabra sábado. Sábado, ¿cuántas sílabas tiene? 3 sílabas, Miss. 3 ¿Cómo se le sílabas. denomina? Tres ¿Cuántas sílabas. sílabas? Trisílabas. Sílabas. Sílabas, Miss. Exacto, se le va a denominar trisílaba, ¿ya? Entonces, según su cantidad, yo tengo palabra que es trisílaba. Ahora, esta palabra va a tener una que tiene la mayor fuerza de voz y que le da sentido a la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será su sílaba tónica? La sa, Miss, la sa. Veo. La sa, ¿cierto? Sábado. ¿No es así? Entonces tiene una sílaba tónica. Entonces la sílaba tónica es aquella que tiene la mayor fuerza de
voz dentro de la pronunciación. Al momento de yo pronunciar, siempre una palabra va a tener, una sílaba va a poseer la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y luego vamos a tener la sílaba átonas. ¿Quiénes son las sílabas átonas? Las restantes, las que tienen la menor fuerza de voz. Dentro de la sílaba tónica va a ser y Se le escucha malo el esa audio. Se sílaba escucha malo el audio. Miss, hoy no se escucha muy No se, bien. no se tónica escucha bien, Miss. Miss, no se te No. escucha nada. está en la antepenúltima sílaba. No se escucha nada. Chicos, ahora me logran escuchar bien. Enrique, No tiene buen audio, Miss. No hay buen audio. No se escucha nada, Miss. ¿me logras escuchar? Miss, no se te escucha nada. No se escucha nada. Entrecortadas, Miss. No se Ahorita no me escucha, Miss. Se corta el audio. No se escucha. No se escucha la clase, Miss.
escucha nada, Miss, nada. Miss, ¿todavía está ahí? No se escucha nada. Chicos, ahora me logran escuchar, confírmenme por favor y si se logra escuchar bien el audio. Sí, Miss, ahora sí. Sí, misita, Ya, ahora ahora sí. sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se escucha bien, Miss. Muy bien, chicos. Cuando se me corta o se me escucha mal, me avisan nuevamente, por favor. Ya, espero que no, porque ya cambié de red. No se preocupen. Muy bien. A ver, seguimos. Están visualizando mi pantalla, ¿verdad? Es por ello que no voy a activar la cámara, chicos, para que no se corte la señal, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. A ver. Bueno, seguimos. Les mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos dos clasificaciones de la sílaba. Hemos visto uno por su cantidad y estamos viendo ahora por su tonalidad, ¿no? Tenemos dos tipos de sílabas según su tonalidad. Tenemos sílaba tónica y tenemos sílaba átona. Llamamos sílaba tónica a aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, la que se pronuncia con mayor intensidad, y sílaba átona, la que se pronuncia con menos intensidad. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Es de que voy a tener dentro de mis palabras una sílaba tónica. Todas las palabras van a tener solamente una sílaba tónica, pero sí van a poseer más de una sílaba átona. Pueden haber 2, 3, 4, ¿cierto? Las restantes, ¿no? Si mi palabra, por ejemplo, tiene 4 sílabas, ¿cuántas sílabas tónicas tendrá? Tónicas, ¿eh? Chicos, ¿cuántas Cuatro, sílabas tónicas? cuatro, No. Miss. Escuchen, A mi ver. palabra tiene 4 sílabas, 4 sílabas, ¿ya? ¿Cuántas sílabas tónicas encontraremos? Tónicas. ¿Dos, Miss? Mm, Miss 3. tampoco. Uno, muy bien, Uno, Miss, Marlene. uno. Uno nada más. ¿Qué les he dicho hace un momento? Que todas las palabras van a poseer solamente una sílaba tónica. Ahora, ¿cuántas sílabas átonas tendremos? Una. 3. Uno. 3. Vamos a Tres, tener Miss. 3 porque tenemos una tónica y Tres, Miss. las que sobran van a ser átonas. ¿Ya? Van a ser átonas. Esa es la diferencia. Tónicas es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, la que tiene mayor intensidad, ¿no? Con la que yo lo pronuncio con fuerza. Y voy a tener las restantes, van a ser mis átonas, ¿no? Por ejemplo, en sábado, sa era mi sílaba tónica, es la única. Y la sílaba ba y do van a ser mis átonas, ¿cierto? Porque son las que pronuncio con menos intensidad, mi voz baja ahí, ¿cierto? Ese es el formato. ¿Me dejo entender entre la diferencia entre sílaba tónica y sílaba átona? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy Miss. bien. Muy bien. Luego tengo la famosa sílaba, es la estructura de la sílaba, ¿no? Una vez que nosotros vayamos a identificar según su cantidad, según su tonalidad, vamos a basarnos en la estructura de una sílaba. Sabemos muy bien que el análisis de aquí va a ser sílaba por sílaba, ¿ya? Va a ser sílaba por sílaba. Por ejemplo, tenemos 3 elementos. Toda sílaba va a tener cabeza, va a tener cima y va a tener coda. Sí, pero con algunas excepciones. Yo cuando analizo voy a analizar estos 3 elementos a cada una de las sílabas. Si yo mi palabra tiene 3 sílabas, ¿cuántos análisis tendría que hacer?
Tres, Miss. Tendría que hacer tres análisis. ¿Ya? Entonces, analizamos. Cabeza, toda sílaba, o mejor dicho, deben de tener cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es la consonante o grupo consonántico, también se le denomina de esa forma, ¿sí? Aquella letra que le va a aparecer al inicio de la sílaba, ¿ya? Si yo en mi sílaba tengo una consonante al inicio, voy a decir que ello es la cabeza. Sí, va a haber dos tipos de cabeza, cabeza simple y cabeza compuesta. La cabeza simple va a estar determinada cuando solamente me aparece una sola consonante. Y cabeza compuesta es cuando me va a aparecer dos consonantes en la sílaba. Por ejemplo, tengo la palabra coro. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos, Miss. Dos, Miss. ¿Cuántas? 8 creo que me dijeron. Dos. Dos. Dos, Miss. Dos sílabas. ¿Ya? Y analizo. Primera sílaba, que es la sílaba co. ¿Qué tenemos? Dos elementos. Coro. C y o. ¿Cuál es la cabeza ahí en la primera sílaba? Co, Miss. No. Co. ¿Qué nos dice la teoría? La Nos C. dice que es la excelente, es la C nada más. La C nada más va a ser la cabeza, porque ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que la cabeza siempre va a ser la consonante que está al inicio de la sílaba. Esto quiero que quede bien claro, te dice el inicio de la sílaba, no de la palabra, ya es de la sílaba. Entonces ya analicé mi primera sílaba, co. Mi consonante C es la cabeza, ¿ya? Ahora, dejamos la vocal por un momento. Ahora, segunda sílaba, que es la ro. ¿Cuál es la cabeza? La R, Miss. La R. La R nada más es cabeza, ¿ya? Es cabeza. Y luego voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, compuesta, ¿no? Cuando me aparece dos consonantes al inicio. Por ejemplo, tengo la palabra cloro. Su primera sílaba es clo. Entonces, me aparece dos consonantes, la C y la L. Entonces, yo puedo decir que ello es cabeza compuesta. ¿Por qué? Porque aparece dos consonantes, ¿sí? Ahora, luego tenemos el otro elemento que es la cima. ¿Qué es la cima? Es de naturaleza vocálica. Entonces, ¿qué nos quiere decir ello? Que siempre va a ser una vocal y va a contener al núcleo y a las vocales marginales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cima es el núcleo de mi sílaba, ¿ya? Entonces, siempre lo va a desempeñar una vocal, ¿ya? Cima siempre va a cumplir la función una vocal, siempre lo va a determinarlo ello. Entonces, por ejemplo, yo ya analicé que C es mi cabeza, entonces la O, ¿qué será? Marginal, Miss. No. Nucleo, Miss. Se le va la línea a la Miss. Ay, Pancho, Panchita. Espera. Mayra, Pancho, Panchita, se armenizaron. No se escucha, no se escucha.
Chicos, les decía, tengo mi sílaba co. Y analicé que la C es la cabeza. La O, ¿qué función cumplirá? La cima. La O va a ser la cima. ¿Ya? La O va a cumplir la función de ser cima. ¿Ya, chicos? Entonces, siempre va a ser una vocal, va a cumplir la función de ser cima, siempre. Luego tenemos al coda. ¿Qué es el coda? Es la consonante también. Entonces, ustedes ahí pero Miss, usted me dijo que cabeza es consonante. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación. Cabeza está al inicio y el coda va a ser la consonante que va a ir al final de la sílaba. Ya que va a ir siempre después, mejor dicho, de la cima. Y siempre también va a ser una consonante. Entre la cabeza y el coda, ¿sí? Cabeza y coda van a ser dos elementos, ¿sí? Dos elementos opcionales, ¿ya? Eso quiero que quede bastante claro. La cabeza y el coda son dos elementos opcionales. ¿Por qué serán opcionales? Porque no siempre me van a aparecer dentro de las sílabas. Por ejemplo, yo tengo la palabra coro y he tenido cabeza y cima, pero luego de co no hay ninguna consonante más. Entonces ustedes no se vayan a asustar y decir, ay, mira, acá no hay coda, entonces está mal. No, ¿ya? Sí va a estar bien. ¿Por qué? Porque decimos que la cabeza y el coda son elementos opcionales, mientras que la cima sí es un elemento obligatorio que siempre debe de aparecer. ¿Por qué? Porque no puedo decir que tengo una sílaba con una consonante nada más, ¿cierto? Por ejemplo, ¿podría aparecer la C sol y decir que eso es una sílaba? No, Miss. No, ¿cierto? Porque no tendría sonido, ¿ya? Entonces, la cabeza y el coda van a ser elementos opcionales, mientras que la cima va a ser un elemento. ¿Qué tipo de elemento? Obligatorio. ¿Ya? Exacto. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo la palabra blanco. Tiene dos sílabas, ¿cierto? La palabra blancos tiene dos sílabas. Ahora, yo voy a analizar. La primera sílaba es blanco. Tengo B y L que están al inicio. ¿Qué elementos serán? Cabeza, cima, coda. Cabeza compuesta, no sílaba compuesta, sino cabeza compuesta, ¿ya? Cabeza compuesta. Ahora, la A es una vocal, ¿qué será? Sí, mami. Cima, exacto. La N es una consonante que está después de la cima. Coda. Es coda. Coda, Miss. Es porque está después de la cima, ¿ya? Después de la cima. Ahora, cos, mi siguiente sílaba, cos, analizo nuevamente. ¿Qué será? ¿Cabeza, cima o coda? Está al inicio. Va a ser cabeza, exacto, es cabeza. Luego tengo la O, que es vocal. Cima. Cima. Sí, mami. Sí, mami. Cima. La S es una consonante y está después de la cima. Coda.
Coda, Miss. Va a Coda, ser Miss. coda. Exacto. Coda. Aquí, por ejemplo, en esta palabra blancos, he podido encontrar los 3 elementos, ¿cierto? Se puede identificar. Pero, por ejemplo, yo tengo la palabra cuaderno y tengo 3 sílabas. Tengo cuaderno. En la primera sílaba, que es cua, yo tengo el elemento C. La letra C. ¿Qué será? Cabeza. 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 La letra Cabeza, Miss. Cabeza, Miss. cabeza, exacto. La letra C es la Cabeza. Ahora tengo la U y la A. Cima. La U y la A Ah, van a ser Son. cima. ¿Por qué? Porque van a tener sonido, ¿ya? Si en mi sílaba una de las vocales no tiene sonido y solamente una es la que tiene sonido, a la que tiene sonido yo voy a determinar que es la cima, ¿ya? Y a la otra la dejo libre. ¿Por qué? Porque solamente se identifican las que tienen sonido, ¿ya? Y en der, por ejemplo, tengo la D. es cabeza. La Cabeza. la Cima. Cima, Sí. Cima. y la R. Coda. Coda, Miss. Coda, exacto. Ahí también tengo 3 elementos, pero vi que en la primera sílaba, por ejemplo, no tenían los 3 elementos, solamente a 2. ¿Ya? Entonces no se preocupen, no está mal, es esa forma. ¿Ya? Y en la no, tengo la N, ¿qué será? Cabeza. Cabeza. Cabeza, Miss. Cabeza. ¿Y la O? Cabeza. Cima. Cabeza, Miss. Sí. Muy Cabeza, bien, Miss. cima es, cima. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ninguna, Miss. No, Claro. Miss. No, está bien claro. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan Perfecto, podido Miss. comprender. Sí, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.